Por el Grupo Parlamentario Popular tomará la palabra su señoría el senador Núñez Feijóo. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores ministros. Les saludo especialmente porque la verdad es que no esperaba verlos todos juntos hoy. Con la que están señorías, por favor. Con la que están liando ustedes y siguen ustedes en todos sus puestos, hay que reconocer que es asombroso. Señorías, el primer ministro ha venido a anunciarnos cómo está la guerra de Ucrania. Lo hemos oído en los medios de comunicación, en las radios, en las televisiones. Feijóo, espere un momento, por favor. Señorías, ruego silencio. Digo que teóricamente nos venía a anunciar cómo está la guerra de Ucrania. Y lo que nos ha contado es lo que señalan los medios, lo que escuchamos en las radios, leemos en la prensa y oímos en las televisiones. Es decir, nada. Nada, ¿por qué? Porque, entre otras cosas, nada ha informado a la nación. No sabemos cuál es la aportación de España, no sabemos el armamento. Parece ser que primero eran 6 tanques, llega a Ucrania y se le ocurren que son 10, de aviones no hablamos. No podemos ir a ver las tropas de España, es decir, en definitiva, usted, señoría, lleva desde que empezó, efectivamente, más de 400 días la guerra de Ucrania, ocultando información al Parlamento de la Nación de la intervención de España en la guerra de Ucrania. Señorías, ha hablado el presidente del Gobierno de tantas cosas, incluso ha venido a presumir de todos los datos. Ha dicho que el PIB está creciendo, pero no ha dicho que somos el último país en recuperar el PIB del año 2019 y aún no lo hemos recuperado, igual que Chequia. Ha dicho que hemos creado mucho paro, pero no ha dicho que somos los líderes de paro de toda Europa. Ha dicho que estamos muy bien, pero no ha dicho que el presidente del Gobierno, el señor Sánchez, ha endeudado a nuestro país más que ningún presidente del Gobierno en 44 años de democracia. Ha dicho, señoría, que la inflación va muy bien, pero llevamos una inflación del 14% en los 2 últimos años y un 16% en el último año se han incrementado los precios de los alimentos. Eso sí, ha dicho, porque hoy ha salido y la OCDE lo señala, que somos el país de los grandes de la Unión que más ha perdido y que más han bajado los salarios reales. Y esto lo ha dicho cuando estamos pagando el impuesto a la renta. Es decir, somos los que más poder adquisitivo hemos perdido y somos los que el mayor impuesto de la renta hemos tenido. Señor Sánchez, así es imposible que suban los salarios. Señoría, no le vamos a recordar su gestión del COVID, ni de que los trenes no entran por los túneles, ni que estamos en plena huelga de la justicia, mientras la ministra, pues el lunes, para celebrarlo, se va a la Feria de Sevilla. No, eso no. Gestiona usted también que hasta Tito Berni fue el ponente de su partido en la ley contra el fraude fiscal. Señoría, oigo hablar al sanchismo de gestión responsable de la economía española. Es lo mismo que cuando le regaló a Bildu la Comisión de Derechos Humanos. Señor Sánchez, ha venido otra vez a hablar aquí del neoliberalismo. Me decía un alcalde de Galicia, del Partido Socialista, pero del Partido Socialista de verdad, no del suyo. Me decía, sí, del Partido Socialista, cuando al señor Sánchez lo echaban de la Secretaría General del Partido Socialista. Me decía, oye, cuidado, no te confundas con Pedro Sánchez. Ahora es más de izquierdas que ninguno, pero cuando le interese será más neoliberal que ninguno. Pues la verdad es que ese alcalde, al que yo aprecio, porque lleva mucho más tiempo en el Partido Socialista que usted y es más sincero que usted, tiene razón. Repita conmigo, señor Sánchez. Bajada de las pensiones, bajada del salario de todos los funcionarios públicos, recorte de 30.000 millones de presupuestos. Esto lo ha hecho el Partido Socialista Obrero Español con el voto favorable del señor Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Y ahora viene a hablar de neoliberalismo. Resulta, señoría, que usted tiene la suerte de que no tiene que hacer ningún ajuste. Si usted tuviese que cumplir el déficit público o tener el déficit público que tiene el primer ministro portugués, el 0,4, usted tiene 10 veces más, el 4,8, tendría que reajustar el presupuesto en 30.000 millones. ¿Y cómo haría usted para reajustar el presupuesto en 30.000 millones? ¿Sería eso liberal, señoría? Mire, señoría, con todo los respetos, usted vive de la deuda, del déficit, del incremento de los impuestos, del incremento de la recaudación fiscal, de la bajada del poder adquisitivo de los salarios. Usted debe de empobrecer las rentas medias y las rentas bajas de España, señor Sánchez. Señor Sánchez, ha venido otra vez a hablar de vivienda. Hablaremos después de vivienda, pero hombre, ¿de qué presume usted? Si no hace viviendas, ni las va a hacer. Si las viviendas son competencia de las comunidades autónomas, si el suelo público es competencia de los ayuntamientos, ¿de qué viviendas me habla usted, señor Sánchez? Ha cambiado usted el ministro de Sanidad, al que me gustaría que lo hiciese bien, y ha vuelto usted a cometer el mismo error. Ha dicho que ha contratado 90.000 profesionales sanitarios. No ha contratado ninguno. Salvo en Ceuta y Melilla, no sé si se ha contratado un centenar. Ha dicho nada más y nada menos que usted ha mejorado la sanidad pública de nuestro país y las únicas competencias que tiene, la política farmacéutica y la política de recursos humanos, no las ejerce. Por cierto, ha dado usted lecciones de las huelgas en sanidad, pero si la huelga actual en sanidad que tenemos es en Ceuta y Melilla, que es lo único que gestiona el Ministerio de Sanidad en España. Pero realmente, señor Sánchez, hay que reconocer que es imposible ganarle en demagogia. Mire, tanto que va bien España, todo el mundo se ha enterado hoy, evidentemente el problema es que todo el mundo le conoce. Pero si realmente fuese tan bien España, ¿por qué se resiste a convocar elecciones ya? Si lo único que tiene que ver son las encuestas de Tezanos y la comparecencia del señor presidente, y tendríamos elecciones el 28 de mayo. Hay algunos ministros inteligentes que se están riendo. Mire, no ha hablado, señoría. Mire que ha sido larga su intervención, mire que ha sido larga su intervención. No ha encontrado ni un minuto para hablarnos de lo que realmente va a hacer para pasar a la historia. Hablaré yo. Señor Sánchez, mañana yo sí votaré a la reforma para aliviar en lo posible el dolor que su ley ha generado a las víctimas de las agresiones sexuales. Yo sí defenderé que se den mayores garantías a las mujeres y a los menores. Yo sí apoyaré expresamente y personalmente que no sea más barata la pena de pederastas y violadores. De nada, señor Sánchez, de nada. No hace falta que me dé las gracias. Lo hago convencido por las mujeres, no avergonzado por las elecciones como usted. El PP corregirá su ley, pero usted no ha terminado su trabajo. No ha pedido perdón con grandeza, sino con la boca pequeña. Ni siquiera ha tenido la valentía de votar a favor de la reforma de la ley. Y, por supuesto, pese a todo, sigue insultando al PP. Mire, a mí ya me da igual, pero le formulo un ruego. Sus ministras van diciendo por ahí que desde mañana, cuando aprobemos la ley en el Senado, se vivirá un calvario probatorio para demostrar una agresión sexual. Es el colmo, señorías. ¿Pueden desincentivar a que víctimas denuncien las agresiones sexuales? Desmiéntalo en primer lugar. Y a continuación que alguien asuma la responsabilidad. O cesa a alguien de una vez, o váyase usted, señor Sánchez. Se lo digo con todos los respetos. Señor Sánchez, ¿a usted le avergüenza corregir los desmanes de su gobierno? A mí me avergonzaría cometerlos. ¿A usted le avergüenza que el PP haya solucionado su peor equivocación? A mí me enorgullece ser útil a mi país. Esa es la gran diferencia entre usted y yo. Señoría, yo celebro cada acuerdo que es bueno para los españoles, aunque tenga que alcanzarlo con usted. Y celebro incluso que a veces nos haya copiado las medidas económicas. No me importa. Sin embargo, sería incapaz de convivir con la división y me avergonzaría de presidir un gobierno sin liderarlo. Me avergonzaría ser un presidente secuestrado por el independentismo, por el populismo, hasta no distinguirme de todos ellos. Y me avergonzaría tener un gobierno como el suyo.
Déjeme hacer unas preguntas. ¿Se siente humillado porque el Partido Popular ya haya cambiado una de sus leyes, como dice Podemos 1? Y dice más cosas, las ministras de Podemos 1. ¿Cree que la titular de Justicia es responsable de volver al Código Penal de la manada? ¿Forma parte usted del partido de la guerra? ¿Va bien o ve bien que los altos cargos de su gobierno se manifiesten contra usted? O una de las más interesantes que ha dicho Podemos 1. ¿Cree que el señor Tezanos manipula el CIS? También me gustaría saber si avala la opinión de Podemos 2, es decir, de su vicepresidenta segunda. ¿Es tan machista como ella insinúa? ¿Piensa que el titular de Interior debería haber dimitido? ¿Cree que Marruecos es una dictadura? Tengo algunas más sobre los ministros socialistas. ¿Comparte usted lo que dice la titular de Defensa, donde señala que la mayoría de los miembros del Gobierno parten de la ignorancia? ¿Sabe si las ministras de Hacienda y de Transportes acabaron su discusión sobre los temas de vivienda? ¿Y su ministro de Interior ha llamado al policía agredido hace unos días por un alto funcionario del Ministerio de Igualdad? Sabrá que todo esto que acabo de relatar es el reflejo de los últimos días. No me daría tiempo de relatar el del último trimestre. Señor Sánchez, su gobierno está roto. Reitero, su gobierno está roto. A día de hoy cuenta con 3 fracciones y 20 siglas. 3 fracciones, 20 siglas. Se insultan en prime time. Son incapaces de pactar los principales asuntos del Estado y ni coordinan siquiera las publicaciones del Boletín Oficial del Estado. Pero yo ya sé que a usted esto no le importa. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, legislen lo que legislen, ni los ministros tienen la dignidad de dimitir, ni usted tiene la autoridad para cesar a nadie. Y lo peor, señoría, lo peor es que todo lo que tiene que ofrecer al futuro de España es más de lo mismo. Más sanchismo, más extrema izquierda, más populismo, más independentismo. Mire, para alguien con una concepción tan alta de sí mismo, ha tenido que ser duro asimilar la realidad. Ha asumido que usted es el mayor lastre de su gobierno, que ya es decir. Y por eso está intentando aupar una marca blanca. No sé si sabe bien dónde se ha metido. Usted a mí no me ha preguntado opinión. Algo de eso sé. También ha asumido que usted es un lastre para su partido, hasta el punto de que quienes han celebrado su reunión con el presidente Biden, incluso más que usted, han sido los varones socialistas. Así no tendrá que acudir usted al inicio de la campaña electoral en ninguna comunidad autónoma socialista. Señorías, va a ser el primer presidente de la historia democrática que no se presenta a las elecciones generales para ganar. Ni siquiera acepta el reto de ser la primera fuerza en las elecciones municipales. Usted ya ha aceptado su derrota. Solo le queda darse cuenta de que tampoco va a sumar. Ni siendo segundo, ni con el tercero, ni con el cuarto, ni con todas las minorías que se le ocurran, podrá frenar la fuerza del cambio que quiere España. Porque usted, señor Sánchez, es precisamente lo que la mayoría de los españoles quieren superar: derogar el sanchismo para afrontar los cambios que España necesita. Señorías, ayer su ministro de Agricultura, del que tengo buena opinión, pedía paciencia por los precios, que ya bajarán. ¿Sabe qué pasa? Que a los españoles le han subido ustedes 42 veces los impuestos y hemos pagado 42.713 millones de euros más en impuestos y en cotizaciones. Lo que pasa es que le ha negado usted la bajada del impuesto de la renta, ahora que lo estamos pagando, a las rentas medias y bajas. Portugal ha bajado el IVA de la carne y del pescado, usted no. Tiene más ministros y asesores que nunca. Le han engañado, nos ha engañado, con una reforma de las pensiones que ningún órgano independiente respalda. Y ha disparado la deuda por encima del 1,5 billón de euros. Y encima piden paciencia. No, hombre, no. ¿Que han agotado usted la paciencia de los españoles? Han sumado tantos despropósitos que a los españoles ya no les queda paciencia con usted. Señoría, me gustaría hacerle 2 preguntas sobre Marruecos. ¿Es posible? ¿Puede desmentir que haya cambiado la política del Sáhara por razones personales? ¿Puede desmentir que se cesara a una exministra de Asuntos Exteriores por la exigencia de Marruecos? La semana pasada evitó hasta 8 veces contestar a esta pregunta. Por favor, ¿lo puede hacer ahora? Por cierto, ha dicho que no contempla gobernar con Bildu bajo ningún concepto.
Y también que en ningún caso negociará el referéndum con Esquerra Republicana. Le ha faltado decir que no dormiría tranquilo. Pero no se preocupe, señor Sánchez, todos los españoles hemos entendido el mensaje. Señor Sánchez, la mayoría de lo que usted hace se resume en engaño, oportunismo y fractura. En términos estrictos, se ha contagiado del populismo de sus socios. Ha llegado incluso a hacer suyo el discurso de los cenáculos, de los puros, de los fachas. No solo ha copiado los eslogans del populismo, sino que ha copiado sus métodos. Señor Sánchez, usted se ha podemizado. Señorías, voy a poner un ejemplo, dos, si me permite el presidente, uno de vivienda. Quédese tranquilo, no le pienso someter a la prueba de la verdad de cuántas viviendas va a hacer. Primero eran 20.000, después 100.000, después 50.000, después 43.000, hoy 20.000 más. Esto parece el milagro de los panes y de los pisos. Ahora bien, sumadas todas, dice que le da 113.000. Es justamente lo que decía el señor Ábalos cuando era ministro, que iba a hacer 100.000 viviendas más. Supongo que por decirlo usted le cesó y ahora le supera en 13.000 más. Señor Sánchez, un poco de respeto por la inteligencia de los españoles. Señorías, no ha hablado usted de la ocupación. ¿Y sabe por qué? Porque no le dejan sus socios. Si la ley fuese tan buena, ¿por qué le dejaba a usted que la presentase Bildu y Esquerra? ¿No la presentaría usted, señor Sánchez? Mire, los socios no le dejan hablar a usted de ocupación, pero se producen 50 ocupaciones cada día. No es aceptable que equipare la ayuda que sí necesitan las familias vulnerables con la ocupación ilegal de las viviendas. Respete el ahorro de miles de españoles. No dé más motivos a los ocupas para que añoren 5 años de su gobierno. Si quiere ser la esperanza de este modo de vida, allá usted, yo no. Tomaré las decisiones que corresponden para que se vaya en tiempo exprés a aquellas personas que han ocupado ilegalmente una vivienda sin ningún contrato de alquiler y sin ningún contrato de compraventa. Le digo algo sobre el agua. Les digo algo sobre el agua. Han tardado 5 años en preocuparse por el agua. Ahora, nuevo eslogan, nuevos enemigos y alimentando otra vez la división. Por cierto, dos cosas. Esperaba que usted hiciese oposición a la Xunta de Galicia, pero ahora también hace oposición a la Junta de Andalucía. Que a usted le hagan oposición los varones autonómicos del Partido Socialista no significa que usted deba hacer oposición a los presidentes del Partido Popular en las comunidades autónomas. Señoría, usted llama Pacto Nacional del Agua a un acuerdo del Consejo de Ministros. Muestra muy bien cuál es su idea sobre los grandes acuerdos. Señoría, ese acuerdo del Consejo de Ministros ha sido recurrido y está en el Tribunal Supremo por la Comunidad de Murcia, la Comunidad Valenciana y la comunidad del señor Puig, la Comunidad Socialista de Valencia. Señoría. Señor Sánchez, estamos ante un asunto de enorme magnitud. No se resuelven con politiqueo barato las cuestiones del agua. El cambio climático, el agua, la sequía es una cuestión de Estado. No señale culpables, no alimente la división. Señorías, es lamentable que con el nivel de sequía que hay siga usted sin tomárselo en serio. El cambio climático es la primera razón que explica cómo estamos. La segunda es su desidia. Mire, a mí me resultaría mucho más sencillo ponerme de perfil, como se pone usted y está en el gobierno. Pero me resulta mucho más, desde luego, comprometido dar nuestra opinión. Por cierto, no use Doñana como un disparadero electoral. Silencio, señorías. No lo he dicho yo, lo acaba de decir el señor Alfonso Guerra hace unos minutos. No use Doñana como un disparadero electoral. Señoría, para insultar no cuente usted conmigo. Para trabajar y buscar soluciones, sí. Y no llega a contratar de pasar como podamos este verano. Es urgente una política de agua a medio y largo plazo. Y el PP tiene una propuesta, por supuesto, porque llevamos trabajando hace tiempo con ellas. Primero, garantizo que el derecho al agua de los españoles será una prioridad de mi gobierno. Segundo, habrá una red estratégica del agua. Tercero, habrá una autoridad nacional del agua.
Cuarto, escucharé a todos los presidentes autonómicos para intentar concretar ese pacto nacional del agua. Y quinto, pondré todos los recursos que hacen falta para compensar el déficit inversor, porque usted de cada 3 euros ha ejecutado 1. Señorías, no tiene una agenda usted como para presumir, pero si usted sigue presumiendo no hay ningún problema, ¿eh? ¿Sabe cuál es su problema? Su problema es el yo. Es lo único que le mueve y es lo que vamos a intentar superar todos los españoles. La reforma más urgente, la reforma más importante y de mayor calado es la que tiene que hacer frente a este país, es derogar el sanchismo. Hay que derogar la mayoría de las políticas de este Gobierno, porque son las políticas de la minoría y de los socios minoritarios. Pero derogar el sanchismo no supone solo eso. Derogar el sanchismo es derogar su forma de hacer política. Nuestro país va a abrir un tiempo nuevo con un Gobierno mejor, que afronte los cambios necesarios, que castigue sus mentiras y gobierne con la verdad, que fomente el entendimiento frente a la crispación y a la división que usted impulsa, que abandone el yo y se faje en los problemas reales de la gente, que cambie un mal gobierno por un buen gobierno. Señor Sánchez, ha pasado demasiado tiempo intentar engañar a todos, todo el mundo, creyendo que un escándalo se tapa con otro escándalo y que su inacción se olvida con nuevos anuncios. Señor Sánchez, infravalora usted la memoria y la responsabilidad de la gente. Y por eso cada vez más españoles piensan que su tiempo se terminó. Y más pronto que tarde se hará posible el cambio que están añorando la inmensa mayoría de las mujeres y de los hombres, la inmensa mayoría de los ciudadanos de España. Nada más, señor presidente, muchas gracias.